Continuamos con el comentario de nuestro compañero Eddie Evangelista. Miren, señores, termina el año, prácticamente termina el año, y estamos ya a 2 del último mes del año, el mes de diciembre. Un año que ha sido un tanto traumático, un tanto difícil para una gran parte del mundo y para la República Dominicana. Un año que fue electoral, muchas dificultades en el ámbito electoral y un año que estuvo marcado por este tema de las dificultades de la salud y con ello también las dificultades económicas que entraña todo este tema de la pandemia. En la República Dominicana se da un nuevo gobierno que ya tiene 3 meses y unos días en el gobierno, y con ello surgen autoridades nuevas. Dentro del marco de de las promesas de campaña del nuevo gobierno, estuvo el tema de lo relativo a un ministerio público o a la justicia independiente. Ese era el discurso de campaña. Hay que decir que no se trata de una justicia independiente con relación al cambio de figura del Ministerio Público, porque si bien es cierto el Ministerio Público es parte de la justicia, pero no es la justicia, es un órgano auxiliar de la justicia. Pero, cumpliendo con ese discurso de campaña, el presidente de la República nombró en el Ministerio Público, que es el órgano que genera la política pública de Estado y que es el encargado de la persecución y de la prevención del delito o de generar las políticas, las acciones públicas del Estado con relación a la conducta delictiva. El presidente de la República decidió nombrar ahí a una persona que no tiene vínculo con los partidos políticos. Y con ellos entonces se inicia una nueva era, una nueva, si se quiere, dimensión del Ministerio Público. Los dominicanos y la dominicana que libramos una batalla por el hecho de que entendíamos de manera mayoritaria que desde el Estado se estaban cometiendo actos de conductas indelicadas con relación al manejo de los recursos públicos que deben ser de todos. En esas atenciones que tanto desde los movimientos sociales, Marcha Verde y otros movimientos, la Plaza de la Bandera, bueno, movimientos sociales con multiplicidad de colores, se abanderaron en contra de que el Estado Dominicano se siguiera persistiendo lo que se entendía era un sistema instalado desde las instancias de poder, por un lado, para permitir el hecho de la corrupción, que es un elemento personal, y por otro lado, entonces, el elemento de la inacción de las instituciones que tienen que ver con la persecución, que es a lo que le tenemos que llamar impunidad. Sí. Decir que el tema de la corrupción es algo histórico en nuestro Sí, país. Ciertamente, O sea, gobierno tras gobierno vienen arrastrando casos documentados inclusive de corrupción prácticamente a la luz de todo el mundo y prácticamente y son discursos de campaña. La mayoría de las veces se asumen como discursos de campaña. Lo importante de esto es, y es lo que quiero destacar precisamente, Alejandro, y amables oyentes, pueblo dominicano, y a todos los que nos escuchan, que por primera vez aparentemente se le da inicio a una política, si se quiere, anti-impunidad, porque no es anticorrupción, sino anti-impunidad desde el Estado. Una política seria, porque las acciones que hemos visto en los últimos días, precisamente en este fin de semana, por sus características, por lo que hasta ahora conocemos, parecen ser acciones encaminadas a tener propósitos serios, que puedan tener unos resultados que, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, pero que sean resultados que estén apegados a la verdad, respetando siempre las normas mínimas del debido proceso para garantizar con ello el Estado de Derecho
y el Estado social y democrático, que es como define la Constitución a la República Dominicana. Es en esas atenciones que nosotros queremos ver, así grosso modo, la medida cautelar que sobre 10 ciudadanos pesa en estos momentos o que ha solicitado el Ministerio Público. Y uno que desde anoche ya la está viendo en las redes sociales, viendo el documento, observa algunos detalles y tiene que decir que lastimosamente y ciertamente el Estado Dominicano estuvo administrado por una compostela, un entramado de corrupción dado desde los esquemas de negocios que permite el Estado a través de acciones societarias que son lastimosas. Y que ¿Tú entiendes que lo que se ha estado mostrando en este momento son evidencias, pruebas contundentes que ciertamente, pueden mira, aquí ser sustentadas? Aquí hay un problema legal con relación al tema de la ley 346-06, Ese de contrataciones es públicas. la ley que tiene que ver con los temas de contrataciones públicas. La ley es rigurosa en cuanto al mecanismo administrativo de los procesos de compra, pero la ley en cuanto al tema de la rigurosidad no contempla cuestiones que tengan que ver con rigurosidad o con consecuencia grave o de naturaleza penal grave para las conductas que se aparten del cumplimiento de esa ley. Eso es lo que muchas veces, a ese tipo de leyes es lo que muchas veces nosotros le denominamos leyes vitrina. Se hacen, el Congreso las crea por presiones de organismos internacionales, por los organismos multilaterales que presionan al Estado para que creen esa ley, creen esas leyes que vienen a regular el mercado, regulan la competencia dentro del ámbito de la administración pública. Pero como las crean los actores políticos y ellos saben que al final se le va a imponer a ellos, entonces los mecanismos de consecuencia son siempre lo menos rigurosos. Pero tengo entendido que las sanciones que establece la ley de contrataciones públicas son sanciones administrativas, fundamentalmente, bueno, no de orden penal. Sí, en algunos aspectos contempla cuestiones de naturaleza penal, como el tema de lo que tiene que ver con el tema de las declaraciones juradas, pero son sanciones penales muy leves, de 1 año, de 2 años, tal vez máximo de 3. Ahora bien, el tema de la corrupción administrativa, ustedes tienen que saber que lo recogió la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Entonces, la ley de lavado de activos recoge el tema y describe el tema de la corrupción como un delito precedente. De tal manera que allí en esa ley el Ministerio Público encontrará sanciones más drásticas para todos aquellos para todas aquellas conductas que pueda en un juicio de fondo demostrar han cometido ilícitos contra los recursos públicos. De tal manera que ahí, en esa ley, en la de el lavado de activos, tendremos una norma con un mayor vigor de consecuencia para aquellas conductas que puedan ser subsumidas. Naturalmente, hay que decir que cada imputado de eso tiene una conducta distinta, porque ustedes saben, una conducta penal distinta, porque ustedes saben que es un entramado societario. Y entonces, una cosa es el que sirve de testaferro, otra cosa es el que permitió el pago sabiendo que no lo debía permitir, y otra cosa es el que permitió que el contrato se hiciera a sabiendo de que estaba viciado. Si son conductas distintas, que la ley asimismo lo describe de manera distinta. De tal manera que lo importante de esto es que tenemos un buen precedente en ese caso. Yo pienso de manera particular que esto apenas inicia, que la cabeza del pulpo, como le han denominado a este tema, es grande, es amplia, que tiene muchas ramificaciones, y que los dominicanos y las dominicanas lo que esperamos es
que así como el Ministerio Público ha iniciado, esto llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuál es el pulpo? Tú no tienes datos. Bueno, esa es una analogía. Lo que sí es que en referencia analógica, el pulpo es un animal que tiene muchas cabezas. Entonces, este es un caso que pudiera tener muchas ramificaciones. Pero yo sí que le puedo decir lo siguiente. Este es solo el primer caso de muchos que vendrán. Ahora bien, yo estoy convencido que esto no es un tema solo del partido que nos gobernó durante los últimos 16 años. Este es un tema que tiene que ver con mucha gente que ha administrado este país por muchos años. Entonces nosotros, los ciudadanos que nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana a trabajar duro, a pagar impuestos, a coger estos tapones, a comprar gasolina costosa. A pagar todos esos impuestos para que ellos lo disfruten. Vamos a los supermercados a comprar comida costosa para mantener a nuestros hijos. Nosotros quisiéramos que en la República Dominicana se hagan investigaciones serias, exhaustivas, y que todo aquel que se haya beneficiado de una u otra forma de manera ilícita de los recursos públicos del Estado y que tenga propiedad del Estado, como la tienen los que lo cogieron los terrenos del CEA, que aquí todo el mundo sabe quiénes se cogieron los terrenos del CEA y quiénes los tienen, los generales, los coroneles, los obispos, los pastores, los empresarios, los periodistas. ¿Cómo? Que tienen los terrenos del CEA. Hasta los 3 brazos lo vendieron con todo el mundo dentro, hasta ¿no? ellos llegue el brazo largo de la justicia. Eso es lo que esperamos los ciudadanos sensatos, que hasta allá llegue el brazo largo del poder de la justicia. Que no se baje la venda. Y para esto yo quiero decir que en el Congreso Nacional hace mucho hay un proyecto de ley engavetado, señores, que es el proyecto de ley de extinción de dominio. Y ese proyecto de ley está ahí engavetado porque los legisladores, los del PLD en ese momento, no quisieron aprobarlo, se negaron rotundamente a aprobarlo y pusieron muchísimas condiciones para aprobarlo. Ahora que están los legisladores del PRM, y hay que decirlo, yo quisiera ver que tanto o el presidente de la Cámara de Diputados o un diputado de la Cámara de Diputados o el presidente de la Cámara del Senado o un senador de la Cámara de Senadores pongan este tema en el debate. Vamos a ver si aprobamos ese tema. Vamos a ver si aprobamos esa ley, la extinción de dominio, porque aquí hay mucha gente, aquí hay muchos jorocones, aquí hay mucho pulpo en este país que no tienen la manera, no tienen la forma de justificar las riquezas y los bienes que tienen, y que de la única forma que pueden justificar sus riquezas y sus bienes es si el Estado se lo permite y no les persigue, porque la mayoría de ellos son bienes adquiridos. Eddie, muy breve, Eddie, porque ya estamos finalizando este bloque. ¿Tú crees que estos 4 años del presidente Abinader den para investigar más allá de los 8 años de gobierno del presidente Medina? Mira, esto no es un problema del Poder Ejecutivo. Y yo sí pienso que, aunque todavía el Poder Ejecutivo es quien nombra al Procurador General de la República, habrá aquí que hacer alguna reforma constitucional para que ese elemento del Procurador General de la República sea designado a través de algún mecanismo que no necesariamente tenga que intervenir el Poder Ejecutivo, para que real y efectivamente aquí en la República Dominicana comencemos a tener un verdadero órgano de persecución de justicia independiente, que por lo menos el órgano acusador, sí, porque el Estado tampoco puede dejar de lado, y el Poder Ejecutivo no puede dejar de lado el deber que tiene de intervenir en la creación de las políticas públicas en términos de seguridad pública. Es un deber del presidente de la República garantizarnos a los ciudadanos seguridad, y la seguridad es parte de la política pública, y que el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad con ese tema. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de la persecución, yo pienso que en términos constitucionales aquí, en algún momento tendrá que crearse una figura para que creemos un procurador o un fiscal
solo para los temas que tienen que ver con la persecución. Y que ese funcionario del Estado no tenga necesariamente que estar intervenido o ser señalado o ser designado por el Poder Ejecutivo. Porque la verdad es que este es un tema que ya inició, pero que el pueblo dominicano se empoderó y que no es verdad que va a permitir que este tema vuelva a tener retroceso. Bueno, debemos ir a una pausa, regresamos en breve.